Saludos, bienvenidos al canal de Estadística para Adultos, donde vemos diferentes metodologías estadísticas usadas en la investigación agropecuaria. En esta oportunidad vamos a mostrar un video de cómo calcular los valores genéticos aditivos, que son piezas fundamentales para calcular el DEP o el PTA en la evaluación genética de animales. En este caso, usando un modelo animal simple. Primero vamos a hacerlo a mano, es decir, en el pizarrón, para mostrar cómo es el procedimiento matemático, y después vamos a hacer una parte práctica usando software estadístico. En este caso vamos a usar un software australiano de la doctora Karin Meyer, conocido como Wombat Render. Así que vamos allá. Vamos a recordar qué es un modelo animal simple y para qué sirve. El modelo animal simplemente es un modelo estadístico lineal que tiene efectos mixtos, es decir, que tenemos efectos fijos, es decir, factores de ajuste, y también tenemos factores aleatorios, que en este caso va a ser un factor aleatorio debido al animal. Entonces, en un modelo animal, en álgebra de matrices tenemos que Y, que son los datos productivos, es decir, los registros ganaderos para las características que deseamos mejorar, como por ejemplo producción de leche, peso a determinadas edades o características asociadas a la esfera reproductiva, están en el vector Y. Este vector Y va a ser igual a X por B más Z por A más E, donde X y Z son matrices de incidencia que relacionan las observaciones, X con efectos fijos y Z con los factores aleatorios, mientras que B y A son vectores de parámetros desconocidos, B para los parámetros de los factores fijos y A para las predicciones aleatorias. En este caso, A es un vector de valores genéticos aditivos. Y por último, E es un vector de errores residuales, ¿no? Vamos a trabajar aquí con el ejemplo más sencillo que podemos hacer, que es el caso donde Y, que es el carácter productivo, va a ser igual a mu más A sub I más E y J y J. Entonces, Y va a ser los datos del carácter productivo, mu va a ser la media del rebaño, epsilon o E va a ser el error residual, y por último A, el VG, o VGA, valor genético aditivo. Vamos a usar este modelo sencillito, este modelo animal, donde el único efecto fijo es la media. Simplemente para explicar cómo funcionan estos procesos matemáticos que vamos a utilizar para calcular para calcular A. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos allá. Ahora vamos a describir las fórmulas que vamos a usar para encontrar el valor genético aditivo de los animales. Fíjense aquí que recordemos el modelo, que es I igual a XB más ZA más epsilon en álgebra de matrices. Las ecuaciones número 1 son las clásicas ecuaciones normales de Henderson, es decir, la solución de un sistema de ecuaciones por bloques que es de este tipo. ¿Ves? Lo estamos haciendo aquí. La solución de este sistema nos va a llevar a las soluciones de B, es decir, nos va a decir cuánto vale B, o el vector B, cuáles son los valores que tiene este vector, y cuáles son los valores del vector A, que contiene los valores genéticos para todos los animales. X y Z ya lo definimos. Esta tilde indica que la matriz es traspuesta, es decir, tenemos que transponer estas matrices. Alfa, en un modelo animal, simplemente es 1 menos el índice de herencia o la heredabilidad estimada sobre la heredabilidad. En este caso, alfa es el que introduce la heredabilidad en las ecuaciones normales de Henderson. Y A la menos 1 simplemente es la inversa de la matriz de parentesco. Una vez que hemos definido todos estos elementos, podemos solucionar este sistema de ecuaciones usando los datos que están en Y, asociándolos con X y Z para efectos fijos y aleatorios, y usando la heredabilidad
estimada que se introduce en alfa y la información familiar, podemos calcular A, que son los valores genéticos, usando toda la información disponible en la base de datos, es decir, toda la información del pedigrí. Ahora, también podemos usar una fórmula 2, que es la que usamos en índice de selección, que es equivalente a resolver estas ecuaciones, que nos dice que A estimado va a ser igual a G por B a la menos 1 por Y menos XB, donde G es la matriz de varianza y covarianza genética adictiva, que viene dada por el producto de una matriz por un escalar, que en este caso es la matriz de parentesco por la varianza genética aditiva. B a la menos 1 es la inversa de la matriz de varianza y covarianza fenotípica, que toma esta estructura. B es igual a Z, vamos a hacerlo aquí mejor, Z por G por Z transpuesta más R, donde R es la matriz de varianza y covarianza para los residuales. Es decir, R es igual a una matriz identidad por la varianza residual o la varianza del error. Y por último, esto que tenemos aquí, que es B, que es un estimador de mínimo cuadrado generalizado para los efectos fijos, va a ser X transpuesta por B a la menos 1 por X, que esto a la inversa, multiplicado por X transpuesta por B a la menos 1 por Y. ¿Ve? Vamos a volver a hacerlo aquí para que se vea mejor. X transpuesta por B a la menos 1 por X, y esto inverso, multiplicado por X transpuesta por B a la menos 1 por Y. Entonces, aplicando esta fórmula en 2, tiene que dar resultados idénticos que aplicar en 1. Ahora vamos a ver la tercera fórmula. Vamos allá. Ahora vamos a resolver este pequeño ejemplo para las tres fórmulas que vimos y después usando el paquete informático Wombat. Fíjense que tenemos un ejemplo con dos animales y quiere cada uno un dato, que estos datos de peso a una edad determinada, ¿no? Y fíjense que tenemos genealogía, es decir, al animal 1 no le conozco padre, pero al animal 2 le conozco el padre, que es el animal 1, ¿no? Esto es todo lo que necesitamos para poder calcular los BGA. Obviamente, aquí el único efecto fijo es μ, y hay pocos datos, porque tengo un ejemplo para entender el procedimiento. En la práctica eso tiene que ser con muchos datos, quiero dejar eso en claro. Y usamos este modelo pequeño para explicar cómo se construyen las ecuaciones, ¿no? Entonces, recordemos que nuestro modelo es este, donde I son los pesos, μ es la media, A es el BGA y E es un error residual. Este es el único efecto fijo, es decir, μ es efecto fijo y estos dos son aleatorios, es decir, el BGA y el residual son efectos o factores aleatorios. Entonces comenzamos estructurando X, en este caso, como solo tenemos μ o un nivel como efecto fijo, es un vector columna que va a tener tantas filas como datos hay. Entonces tenemos 1 y 2 datos, aquí es un 3. Entonces va a ser un vector columna con dos filas. Y va a ser, esa fila la rellenamos con 1, porque es un vector unitario. Ahora, el traspuesto de este vector es simplemente cambiar este vector columna por un vector fila. Y entonces, X transpuesta por X va a ser igual al traspuesto de X por X, por el vector X, y haciendo la multiplicación vectorial, esto queda 1 al cuadrado, y esto es igual a 2. Y este número simplemente va a ser el número de datos. 1, 2, que me da aquí, es decir, el número de información que está dentro del efecto fijo, que en este caso solo tiene un nivel que es μ. Ahora, Z va a ser, en este caso, como todos los animales tienen datos, va a ser una matriz identidad de tamaño n por n, y esa n va a ser igual al número de animales, en este caso tenemos 2. Por lo tanto, va a ser una matriz de identidad de tamaño 2 por 2. Por lo tanto, X transpuesta por Z va a ser igual a esto, al traspuesto de este vector X, es decir, esto, por la matriz de identidad, ¿ves? Y esto va a ser igual, haciendo la multiplicación vectorial, matricial en este caso, perdón, o la multiplicación de un vector por una matriz, a un vector fila con dos unidades. Ahora, Z transpuesta por X
va a ser igual a la matriz identidad por el vector columna, y en este caso va a ser un vector columna con dos posiciones, porque es fila 1, columna 1, fila 2, columna 1, o sea, se va a tener una columna. Y por último, z transpuesta por z va a ser igual a la matriz identidad por la matriz identidad, y eso me va a dar una matriz identidad, es decir, la misma matriz. Ahora vamos a calcular el escalar alfa. Vamos allá. Ahora vamos a calcular el escalar alfa, que es el que introduce la heredabilidad en las ecuaciones normales de Henderson. Aquí asumimos una heredabilidad de 0,5, o lo que es lo mismo de 50%. Entonces, el escalar alfa va a ser igual a 1 menos 0,5 entre 0,5. 1 menos 0,5 es 0,5. Entre 0,5 es 1. En este caso, el escalar alfa vale 1. Ahora tocaría calcular la inversa de la matriz de parentesco. Y para esto tenemos que seguir las reglas de Henderson. ¿Qué nos dice la regla de Henderson? Que tenemos que ir por animal y ir construyendo la matriz. En este caso tenemos dos animales, por lo tanto esta matriz es de tamaño 2 por 2. ¿Ves? Hacemos aquí bien grandota y comenzamos a aplicar las reglas de Henderson. ¿Cómo son las reglas de Henderson? Animal que no se le conoce ni padre ni madre, se le pone 1 en la posición del animal. En caso el animal 1 no le conozco los padres, entonces le coloco solo 1. Ahora ya puse el animal 1, ahora voy para el animal 2. Si al animal le conocemos un padre, si le conozco un padre y no los dos padres, se hacen esta regla. Se coloca menos 2/3 en el lugar donde se cruza el animal con su padre, es decir, donde es 1, 2. O sea, aquí y aquí coloco menos 2/3 y menos 2/3, donde se cruzan el 1, 2. Es decir, 1, 2 y aquí 1 y 2. ¿Ven? Colocamos 4/3 en el lugar del animal, es decir, en el lugar 2, en el 2, 2, es aquí 4/3. Y en el padre que le conozco al animal, coloco 1/3. Así que aquí yo voy a sumar más 1/3. Así que tengo que sacar esta suma de fracción. 1 más 1/3, aquí sobre 1 va a ser igual a 3 más 1 sobre 3, tenemos 1 es 4, y eso es igual a 4/3. Por lo tanto, aquí voy a colocar 4/3. Entonces, voy a continuar aquí, z transpuesta por z más a la menos 1 por alfa va a ser igual a ¿qué? Ya sacamos esto, pero tenemos aquí a la matriz identidad más esta matriz por este escalar que es 1. Por lo tanto, es más esta matriz nada más. Y sería 4/3 menos 2/3 menos 2/3 y 4/3. ¿Ves? Entonces, para las diagonales 0 más esto es esto mismo, queda igual. Aquí sería menos 2/3 aquí y menos 2/3 aquí, pero en la diagonal principal se me cambia por 1 aplicando la propiedad de la suma de fracción. Tengo que poner 4/3 más 1 sobre 1, esto es igual a 4 más 3 sobre 3, y esto es igual a 7/3. Entonces aquí voy a poner 7/3 y aquí voy a poner 7/3. Ahora, con todas estas operaciones, solo me falta ya calcular el vector del lado derecho para armar las ecuaciones normales de Henderson. Así que vamos allá. Ahora vamos a calcular el vector del lado derecho, es decir, x transpuesto por y, en este caso es el transpuesto de x por el vector de datos, 350 y 380, esto es igual a 350, 1 por 350 más 1 por 380, sacamos esto aquí, 350 más 380, 0 más 0, esto es 0, 8 más 5, 13, 3 llevo 1, y aquí 3 más 3, 6 y 1, 7, sería 730. Y entonces saco
Z transpuesta por Y, es decir, la matriz identidad, por el vector de datos, y esto simplemente me va a dar fila por columna, es decir, 350 y 380. Por lo tanto, el vector del lado derecho queda definido como 730, 350 y 380, es decir, la suma de todos los datos, el dato del animal 1 y el dato del animal 2. Ahora que tengo todos los componentes, puedo armar las ecuaciones normales de Henderson y resolverlas. Vamos allá. Ahora tenemos que armar las ecuaciones normales de Henderson. Entonces, sabemos que esto es x transpuesta por x, x transpuesta por z, z transpuesta por x, z transpuesta por z más a la menos 1 por alfa, por los parámetros desconocidos, que en este caso es mu a1 y a2 estimado. Eso es igual a x transpuesta por y y z transpuesta por y, ¿no? Entonces simplemente cambiamos los valores que calculamos en las ecuaciones. Por ejemplo, x transpuesta por x es 2. Entonces aquí pongo 2. Esto es 1, 1. 1, 1. Esto de aquí es 1, 1. 1, 1. Lo pongo abajo porque fíjense que este está abajo de este, ¿no? Ahora todo esto ya lo tengo aquí, que este pedazo de aquí, que sería 7 entre 3 menos 2 tercios. Aquí sería también menos 2 tercios. Y aquí sería 7 tercios, ¿no? Cerramos aquí porque esto es la matriz de coeficiente. Este es el vector de parámetros desconocidos. Y esto va a ser igual a este vector que ya lo sabemos, que lo calculamos, que es 730, 350 y 380. Y aquí tengo mi sistema de ecuaciones en álgebra matricial. Fíjense que esto se puede transformar fácilmente a álgebra de escalar, multiplicando fila por columna. Así que el sistema de ecuaciones en álgebra de escalares sería 2 por mu más A1 más A2 igual 730. Luego sería mu por, o más, perdón, más 7 tercios por A1 menos 2 tercios por A2. Y esto es igual a 350. Por último, mu menos 2 tercios por A1 más 7 tercios por A2 es igual a 380. ¿Ven? Podemos resolver el sistema de ecuaciones en álgebra de matrices o en álgebra de escalares y el resultado de A1 y A2 van a ser los valores genéticos aditivos para los animales. En este caso, aquí les voy a dejar la solución, no voy a resolver el sistema aquí porque me llevaría mucho tiempo para hacer el video, pero el estimador de la media va a ser simplemente la media del vector de datos, y para A1 y para A2 va a ser A1, en este caso va a valer 5, perdón, va a valer menos 5, y A2 va a valer 5. Es decir, esos son los valores genéticos aditivos, es decir, que el animal 1 está menos 5 kilogramos por debajo de la media de rebaño y el animal 2 está 5 kilogramos por encima de la media. En este caso, el animal 2 supera al animal 1 en cuanto a la transmisión de genes favorables para el peso que se está tomando en este modelo estadístico. Ustedes mismos pueden resolver este sistema y comprobar que efectivamente estas son las soluciones. Ahora vamos para la fórmula 2. Vamos allá. Ok, ahora vamos a solucionar el sistema de ecuaciones que vimos en la pizarra. Obviamente no lo hice en la pizarra porque me llevaría un tiempo extenso del video muy largo, entonces lo prefiero hacer por aquí en este calculadora de matrices que se llama Matrix Calculator. Ok,
Aquí, como ven, ya tengo el sistema, el mismo que nos dio, que armamos de las ecuaciones normales de Henderson. 2, 1, 1 igual 730. 1, 7 tercios menos 2 tercios igual 350. 1 menos 2 tercios, 7 tercios igual a 380, ¿no? Este es el mismo sistema que armamos en la pizarra y simplemente vamos a solucionarlo. Aquí tenemos varios métodos para hacerlo. Voy a seleccionar el método de matriz inversa y le voy a dar a resolver, ¿ven? Y él inmediatamente me va a resolver el sistema de ecuaciones, y aquí están las soluciones. 365 para la media, ¿ven? Menos 5 y 5 para los dos animales. Y ese menos 5 y 5 es idéntico a lo que anotamos en la pizarra. Es decir, que el animal 1 tiene un valor genético de menos 5. Y sabemos que el DEP es la mitad del valor genético aditivo, tiene un DEP de menos 2.5. ¿Qué quiere decir eso? Que ese animal tiene la capacidad genética para generar crías menos 2.5 kilogramos por debajo del promedio del rebaño. O mejor dicho, perdón, 2.5 kilogramos por debajo del promedio del rebaño. Y el animal 2 está por encima de la media, está 2.5 kilogramos por encima del promedio del rebaño. O sea, tiene la capacidad para generar crías más pesadas, o 2.5 kilogramos más pesadas. Recordemos, ¿por qué 2.5 kilogramos? Porque el DEP es la mitad del BGA que calculamos usando las ecuaciones de Henderson. Y este 365 simplemente es la media de los datos, es decir, 350 más 380 entre 2 y nos va a dar 365. Así que simplemente el estimador de la media es el valor de la media, ¿no? Que calculamos, o sea, 365 y estos son los valores genéticos, ¿no? Ahora vamos a repetir esto, pero usando el Wombat-Remmel a ver si nos dan los mismos resultados. Vamos allá. Ok, perfecto. Ahora vamos para la parte práctica de este video, ¿no? Es decir, el ejemplo que vimos en la pizarra, vamos a solucionarlo con el programa estadístico Wombat-Remmel, ¿no? Ven que aquí tengo una carpeta, esta que está aquí en el escritorio, que se llama Wombat Ejemplo Video. Yo lo abro y tengo aquí el programa Wombat. Ese lo tienen que descargar desde la página web de Wombat, eso es completamente gratuito. Y tenemos que armar 3 archivos, ¿no? Un archivo de datos, uno de parámetros y uno de pedigree. Vamos a abrir cada uno. Primero el de pedigree. Obviamente esto tiene que ser en bloc de notas. Tiene que el archivo ser bloc de notas. Ok. Aquí en este archivo vamos a crear 3 columnas. Y van a tener tantas filas como animales haya. En la primera columna van a estar los animales. Los animales del ejemplo, el animal 1 y el animal 2. Luego los padres. El animal 1 no le conozco el padre y el animal 2 el padre es el 1. Y por último, las madres. En este ejemplo no conocemos ninguna madre, ¿no? Esto se llama archivo de pedigrí o de genealogía y tenemos que formularlo en el bloc de notas así como está. Y hay unas reglas que el Wombat siempre las requiere. El número del padre tiene que ser siempre menor al número de sus hijos, de sus progenies, de sus descendientes. En este caso, 1 es menor que 2, por lo tanto, el Wombat me va a aceptar esto, ¿no? Entonces, para recapitular, 1 el animal 1, 2 el animal 2. Al animal 1 no le conozco padres y al animal 2 solo le conozco a su papá, que es 1. Ok. Ahora nos vamos para la fila de datos y aquí vamos a poner el pedigrí, animal, padre y madre y los datos. ¿Ves? En este caso los pesos, 350 para el animal 1 y 380 para el animal 2. ¿Ves? Aquí metimos los datos, también en bloc de notas, y esto tiene que ser una extensión, un archivo .dat, mientras que en este tiene que ser un archivo .pet. Y por último, lo más complejito es el archivo de parámetros, que es el que va a indicar el modelo y todo ese tipo de cosas. Lo primero es un comentario, puse aquí ejemplo modelo animal. Luego le indicamos cuáles son los archivos de pedigrí, el archivo de datos, tiene que estar en la misma carpeta en el escritorio junto al archivo de parámetros. En este caso, ejemplo.pet y ejemplo.dat. Obviamente el archivo de parámetros tiene que tener una extensión .pet y el archivo de datos una extensión .dat. Luego animal, o sea, el animal, en este caso animal 1, 2, el sire, que es el padre, dan, madre, y la variable que estamos analizando, que en este caso es peso. Es decir, aquí metemos todo lo que involucra el archivo de datos. Luego end, que es finalizar,
En anal uni, esto de aquí, le indico que es un modelo animal univariado, ¿no? Model, el modelo con ran animal, es decir, que el efecto aleatorio es el animal. Train, peso, que la variable respuesta es el peso, o sea, la variable de interés que estamos analizando, nuestros datos es peso, y endmon es finalizar modelo. Por último, le doy valores para los componentes de varianza. En este caso le voy a dar 2 y 2 para que me dé una heredabilidad de 50% y me coincida con mi ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cómo hago para que el programa arranque? Fíjense que esto es en el escritorio, esta carpeta en el escritorio con el archivo .dat, es el archivo de datos, un archivo con extensión .par, que es el archivo de parámetros, y un archivo .pet, ¿no? Y la aplicación. Me voy al CMD, fíjense, el CMD, el símbolo del sistema, y me voy hacia esa carpeta. Yo le voy a decir cd dir, me voy a ir, me quiero ir para el escritorio, me voy a escritorio, desktop, me voy a escritorio, dir a ver qué hay ahí y me voy a la carpeta, ¿ves? Me voy cd wombat, ejemplo, video, dir para ver qué tiene y ya estoy aquí, ¿ves? Aquí tenemos el archivo de datos, archivo de parámetros, archivo de pedigrí y el programa. Para ejecutarlo le damos wombat, le ponemos wombat, espacio, en este caso la opción menos menos blue, para que me calcule directamente los valores genéticos, usando los componentes varianza que yo le indiqué en el archivo de parámetros, y luego pongo el nombre del archivo de parámetros, ejemplo.par, y le doy enter, y él va a comenzar a usar sus cálculos y ya los calculó. Entonces cierro aquí y me voy para la carpeta. Ven que ahora hay muchos más archivos, pero me voy aquí para el que dice rnsalt animal y me va a dar la solución. Entonces, el animal 1 tiene una solución de -5, idéntico a lo que nos dio manualmente. Y el animal 2 tiene una solución de 5, idéntico a lo que nos dio de manera manual. También nos da los errores estándar. Aquí están los errores estándar, que en este caso es el mismo para los dos. Y aquí me da el original ID, o sea, la identificación del animal 1 y el animal 2, que los dos tienen el mismo carácter de peso en este caso, ¿no? Y así se usa el Wombat Rebel. Obviamente, esto tiene muchas más opciones, mucha gama, y espero poder hacer un video que involucre más modelos, modelos de efectos maternos, modelos de medidas repetidas y todo ese tipo de videos. No sé, díganme en los comentarios si quieren más videos de este tipo, usando Wombat Remel o otro programa de evaluación genética, y con gusto te lo hacemos llegar. Recuerden darle like al video, suscribirse al canal y compartir para más videos. Hasta la próxima y saludos.